Bienvenidos a Mundo Anómalo. Soy David y hoy traigo a ustedes el caso de Goyo Cárdenas, el estrangulador de Tacuba. 7 de septiembre de 1942, Ciudad de México. Era un martes ordinario en la colonia Tacuba. Las vecinas lavaban ropa en sus azoteas, como cualquier otro día. Pero esa mañana, algo en el jardín de la casa del número 20 de la calle Mar del Norte no estaba bien. Las moscas llegaron primero. Un zumbido denso, oscuro, que no correspondía a ningún olor de cocina ni a ningún cubo de basura. La señora Cristina Martínez, vecina del número 18, lo escuchó desde su terraza. Su vecina, Elvira Velázquez de Peña, se asomó desde donde podía ver el jardín contiguo. Entre la tierra removida había un tacón de mujer, y junto al tacón un pedazo de periódico manchado de rojo. Ese fue el hilo del que se jalaron 4 muertes, 4 mujeres jóvenes, 4 vidas enterrados bajo la tierra de un jardín en el que un joven becario de Pemex vivía solo. Estudiaba química en la UNAM y sonreía a sus vecinos cuando se cruzaban en la banqueta. El hombre que vivía en esa casa se llamaba Gregorio Cárdenas Hernández. Tenía 27 años y lo que estaba enterrado bajo esa tierra lo convertiría, en cuestión de días, en el primer asesino serial de la era moderna en México. Pero la historia de Goyo Cárdenas no termina con su detención, ni con el juicio, ni siquiera con la prisión. Termina, si es que termina, con una ovación de pie en el Congreso de la Unión y con 4 nombres de mujer que nadie pronunció ese día. Para entender por qué este caso sacudió a la sociedad mexicana de una manera que ningún crimen había logrado antes, hay que entender el México de 1942. Era el sexenio de Manuel Ávila Camacho, un gobierno que apostaba por la unidad nacional, la industrialización, la modernización. Solo 4 años antes, el presidente Lázaro Cárdenas había expropiado el petróleo. Pemex era el símbolo más poderoso del México nuevo: soberanía, ciencia, futuro. En mayo de ese mismo año, 1942, México había declarado la guerra a las potencias del eje. Después del hundimiento de barcos petroleros mexicanos por submarinos alemanes, el país miraba hacia afuera con una identidad renovada. La Ciudad de México crecía aceleradamente. Las colonias como Tacuba, Santa María de la Ribera o Doctores eran el corazón de la clase media emergente. Maestros, empleados de gobierno, estudiantes universitarios, gente que creía en el progreso, gente que no cerraba sus jardines con candado porque no tenía razones para hacerlo. Gregorio Cárdenas era, en apariencia, exactamente ese México que quería creerse posible: hijo de la modernidad, becario de Pemex, estudiante de la UNAM, taquígrafo, joven profesionista. Nacido alrededor de 1915, había llegado de niño a la capital. Tuvo una infancia complicada. Su madre, Vicenta Hernández, era una mujer descrita por quienes lo conocieron como dominante y sobreprotectora. Su padre estuvo ausente, y Gregorio, desde muy joven, había cargado con algo que los médicos tardarían décadas en terminar de nombrar. A los pocos años de vida padeció encefalitis, una infección del sistema nervioso central que dejó secuelas, enuresis hasta los 18 años, crueldad con animales desde los 15, mataba pollitos y conejos usando las puertas como prensas, dificultad para controlar sus impulsos, y al mismo tiempo un coeficiente intelectual por encima del promedio, memoria privilegiada, capacidad de aprendizaje sorprendente. Un hombre que vivía en 2 registros y que había aprendido muy pronto cuál de los dos mostrar al mundo. En 1939, siendo ya empleado del Sindicato de Trabajadores Petroleros y estudiante de preparatoria,
conoció a Sabina Lara González. Ella tenía 16 años. La madre de Sabina lo denunció por estupro. Gregorio salió de prisión con la condición de casarse con ella. El matrimonio duró poco. Sabina quedó embarazada y abortó al día siguiente de la boda. 3 años después, Goyo obtuvo el divorcio, acusándola de adulterio. Cuando la policía le preguntó, en 1942, por qué había matado a 4 mujeres, Gregorio Cárdenas dio una respuesta que no sorprendería a nadie que conociera su historia. Dijo que las odiaba, que las mujeres lo habían traicionado, que no merecían vivir. Pero los investigadores más serios del caso advierten algo importante. Hay que escuchar esas palabras con cuidado, porque Goyo Cárdenas sabía exactamente qué decir y cuándo decirlo. Antes de hablar del hombre que los cometió, es necesario hablar de las mujeres que fueron sus víctimas, porque sus nombres han sido, durante décadas, lo que menos se recuerda de este caso, y eso tiene que cambiar. María de los Ángeles González, 15 de agosto de 1942. Tenía 16 años. En las calles del centro histórico la conocían como Berta. Era una de las miles de mujeres jóvenes que, en el México de los años 40, sobrevivían en condiciones de extrema vulnerabilidad. El 15 de agosto de 1942, Cárdenas la abordó cerca del centro, la convenció de acompañarlo, la llevó a su casa en la calle Mar del Norte, número 20. Allí la mató. Al día siguiente, Cárdenas envolvió el cuerpo en un impermeable y lo enterró en una fosa de aproximadamente 1 metro de profundidad en el jardín trasero. Luego se fue a casa de su madre, fue a la iglesia y una semana después volvió a salir a las calles. Segunda víctima, finales de agosto de 1942. Su verdadero nombre nunca fue confirmado oficialmente. En los primeros reportes se le identificó como Raquel González León, 14 años, pero meses después se confirmó que esa joven seguía con vida. Alguien que nadie buscó con suficiente urgencia quedó sin nombre en los archivos. Que hasta hoy no sepamos cómo se llamaba, dice algo sobre quiénes eran las víctimas y sobre cómo las trataba la ciudad que debía protegerlas. Rosa Reyes Quirós, agosto, septiembre de 1942. También vivía en situación de extrema vulnerabilidad. Según algunas fuentes, fue la única de las 4 víctimas que se negó a tener relaciones con Cárdenas antes de ser asesinada. Esa negativa no la protegió, la condenó a muerte. Graciela Arias Ábalos, 2 de septiembre de 1942. Tenía 21 años, estudiaba en la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. Era hija de un reconocido abogado penalista. Tenía amigos, proyectos, una vida entera por delante. Graciela era amiga de la joven de quien Cárdenas creía estar enamorado, y fue ella quien, cuando él intentó besarla a la fuerza, le dio una bofetada. El 2 de septiembre, Gregorio la vio salir de la preparatoria con otro joven. Algo se quebró en él. La esperó. A las 8:30 de la noche, la convenció de subir a su automóvil para dar una vuelta. Manejó hacia Paseo de la Reforma, hacia el Ángel de la Independencia. Dentro del automóvil, la golpeó hasta matarla. Llevó su cuerpo a la calle Mar del Norte. Lo enterró junto al resto. 4 mujeres, 3 semanas, un jardín de tierra removida y moscas. María de los Ángeles González, 16 años, una joven sin nombre confirmado, probablemente 14. Rosa Reyes Quirós, Graciela Arias Ábalos, 21 años. Esos son los nombres que importan en este caso, los únicos que verdaderamente importan. El 3 de septiembre de 1942, el día después de matar a Graciela Arias Ábalos, Gregorio Cárdenas llegó a las oficinas de Pemex con un frasco en la mano. Adentro
había arseniato de sodio. Su compañero de trabajo, Eduardo Sandoval, lo notó diferente. Lo interceptó y Goyo le dijo, sin rodeos, lo que llevaba consigo y por qué. Me voy a suicidar. Acabo de matar a mi novia. Sandoval lo sacó de las oficinas, lo llevó a dar vueltas en automóvil para calmarlo. Pronto, más personas supieron lo que él había hecho. El 3 de septiembre, el padre de Graciela, el abogado Manuel Arias, se presentó en la estación de policía. No llegó a preguntar, llegó a acusar. Señaló a Gregorio Cárdenas por nombre. Dijo que llevaba 2 años hostigando a su hija. Dijo que la tenía secuestrada. Fue la primera denuncia formal del caso. Mientras tanto, la madre de Gregorio tomó una decisión. Lo llevó a un hospital psiquiátrico privado en la calle Primavera, en Tacubaya. Alegó que su hijo había perdido la razón. El 8 de septiembre, un oficial de la Policía Secreta del Distrito Federal llegó al hospital. El interrogatorio duró 15 minutos. Goyo confesó los 4 asesinatos, dijo exactamente dónde estaban los cuerpos y él mismo, con su propia letra, redactó su declaración. La policía entró al número 20 de la calle Mar del Norte. El primer cuerpo encontrado fue el de Graciela Arias Avalos, luego los otros 3. Sobre los cuerpos, Cárdenas había aplicado sustancias colorantes para dificultar la identificación. Sabía exactamente lo que había hecho y sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando confesó. El 13 de septiembre de 1942 se dictó auto de formal prisión. Gregorio Cárdenas Hernández ingresó al Palacio Negro de Lecumberri. Tenía 27 años y apenas estaba comenzando. El caso de Goyo Cárdenas no fue solo un proceso judicial, fue, también, un campo de batalla científico en el que la naciente psiquiatría y la criminología mexicana se pusieron a prueba por primera vez frente a un caso de esta magnitud. Fundamentalmente, una contradicción que nunca se resolvió del todo. El doctor Alfonso Quirós Cuarón, quien construiría una parte importante de su reputación académica estudiando este caso, emitió un diagnóstico extenso y detallado. Su conclusión fue clara. Cárdenas tenía plena conciencia de sus actos, era imputable, había planificado, había calculado, sabía lo que hacía. Al mismo tiempo, el doctor Gonzalo R. Lafora, eminente neurólogo de origen español, llegó a una conclusión radicalmente diferente. Para Lafora, Cárdenas padecía epilepsia psíquica y los crímenes habían sido cometidos durante estados crepusculares epilépticos, momentos en los que el paciente actúa sin plena conciencia. Para Lafora, Goyo no era imputable. El debate fue público, fue visceral, llegó a las páginas de las revistas especializadas y a los periódicos de nota roja al mismo tiempo. Médicos y curiosos, abogados y lectores dominicales, todos tenían una opinión sobre si Goyo Cárdenas estaba loco o no. Y entonces llegó el elemento que complica todo aún más. El doctor Leopoldo Salazar Viniegra, director del Manicomio General de La Castañeda, llegó a una conclusión que ninguno de los otros había considerado con suficiente peso, que Cárdenas se había cultivado para la simulación. Según Salazar Viniegra, Gregorio había leído todo lo publicado sobre su propio caso. Había asistido a clases de psiquiatría dentro del manicomio. Había aprendido el lenguaje, los síntomas, los diagnósticos. Los usaba con una precisión quirúrgica para parecer exactamente tan enfermo como necesitaba parecer en cada momento. ¿Quién tenía razón? La respuesta honesta es que no lo sabemos con certeza. El daño neurológico causado por las encefalitis de la infancia es un hecho médico documentado. Las conductas tempranas de crueldad hacia los animales, la enuresis prolongada, la dificultad para controlar impulsos, son datos clínicos reales, registrados, pero también son datos reales
que planificó, que usó sustancias químicas sobre los cuerpos para dificultar su identificación, que se presentó a confesar por escrito, que pasó décadas construyendo meticulosamente una imagen pública de hombre rehabilitado. El daño neurológico no explica la inteligencia no descarta el daño neurológico. Ambos convivieron en el mismo hombre, y esa coexistencia es, precisamente, lo que hace que este caso siga siendo tan perturbador décadas después. No vamos a resolverlo aquí, ni debemos intentarlo. Lo que sí podemos hacer es nombrarlo con honestidad. Este fue un hombre que mató a 4 mujeres, y que el sistema nunca supo exactamente cómo nombrarlo a él. Noviembre de 1942. Los abogados de Gregorio Cárdenas lograron su traslado del Palacio Negro de Lecumberri al Manicomio General de la Castañeda, en Mixcoac. En la Castañeda fue sometido a electrochoque, a inyecciones de pentoral sódico, el llamado suero de la verdad. Los médicos querían saber, ¿estaba realmente enfermo o todo era actuación? La respuesta que daba Goyo con su conducta era siempre la misma: impecable, tranquilo, colaborativo, lector voraz. Poco a poco fue ganando privilegios que ningún otro interno tenía. Asistía a las clases de psiquiatría impartidas por el director del propio manicomio, frecuentaba la biblioteca, recibía visitas familiares con regularidad. Se dice que llegó a tener una pequeña tienda dentro del manicomio, con permiso para salir a surtirla. La noche del 25 de diciembre de 1947, Goyo Cárdenas se fugó de la Castañeda. Se fue con otro interno y con una enfermera de la institución con quien mantenía una relación. Tomaron el camino hacia Veracruz, luego a Oaxaca. Durante su fuga, Gregorio trabajó brevemente como maestro de primaria rural. Cuando fue reaprendido, 8 meses después, en el pueblo de Punta Palomas, Oaxaca, la policía le preguntó por qué había escapado. Goyo Cárdenas respondió, con la mayor tranquilidad del mundo, que él no había escapado, que simplemente se había tomado unas vacaciones. El 22 de septiembre de 1948 regresó a Lecumberri, y ahí comenzó la etapa más sorprendente de su historia. Estudió el Código Penal mexicano completo, empezó a asesorar a otros presos, se convirtió en una especie de abogado informal dentro del penal, abrió una tienda. Su madre pagó para que le introdujeran un órgano acústico a su celda. Aprendió a tocar el piano, pintó cuadros, escribió libros, 4 libros para ser precisos. Celda 16, Pabellón de Locos, Adiós Lecumberri y Campo de Concentración. En ninguno de ellos mencionó los crímenes que lo habían llevado ahí. En cambio, se posicionó como víctima de un sistema carcelario injusto, como voz de los sin voz, como intelectual incomprendido. Se casó dentro del penal, tuvo 4 hijos. Y entonces llegaron las cartas. Decenas de mujeres le escribían desde distintos puntos del país, le mandaban comida, regalos, fotografías. Algunas solicitaban visitarlo, algunas le declaraban su amor. El hombre que había estrangulado a 4 mujeres recibía cartas de amor en prisión. No es un fenómeno único en la historia del crimen, pero en el México de los años 50 y 60, en un penal como Lecumberri, esa realidad tenía una dimensión particularmente perturbadora. Habla de algo en la forma en que la sociedad construye la figura del criminal carismático, de cómo la inteligencia, la articulación y la imagen de redención pueden funcionar como escudos frente a la gravedad del daño causado. Goyo Cárdenas lo entendía perfectamente y lo usaba. El caso de Goyo Cárdenas fue, desde el principio, un fenómeno mediático sin precedentes en México. La prensa de los años 40, en plena época de oro de la nota roja, convirtió al estrangulador de Tacuba en el tema más seguido de la década. Cronistas como José Revueltas y Eduardo El Güero Teles escribieron sobre él. El fotógrafo Enrique Metinides, el más influyente de la nota roja mexicana en el siglo XX, documentó el jardín de la calle Mar del Noche. Se imprimieron historietas sobre el caso, algunas con fotografías reales tomadas de los archivos policíacos. Una obra de teatro llamada El criminal de Tacuba fue montada y tuvo éxito.
Goyo, desde la prisión, demandó esa obra por considerarla atentatoria contra su imagen y ganó la demanda. Un hombre condenada por 4 feminicidios ganó una demanda por daño a su reputación. Para 1976, Gregorio Cárdenas llevaba 34 años recluido. La ley mexicana establecía una pena máxima de 20 años por homicidio, pero ningún juez se había atrevido a liberarlo antes. Fue el abogado Salvador Salmerón quien finalmente logró convencer a las autoridades. El argumento fue el siguiente: Cárdenas, a sus 62 años, carecía ya del apetito sexual que lo había llevado a perpetrar sus crímenes. En otras palabras, lo liberaron porque ya era viejo. El 8 de septiembre de 1976, Gregorio Cárdenas Hernández salió en libertad y el gobierno del presidente Luis Echeverría no desperdició el momento. Mario Moyo Palencia, secretario de Gobernación, invitó a Goyo Cárdenas a visitar la Cámara de Diputados en el Palacio de San Lázaro. La intención era explícita: presentarlo como una prueba del éxito del sistema correccional mexicano, como ejemplo de que la rehabilitación era posible, como inspiración. Aquel día, Gregorio Cárdenas entró al Congreso de la Unión. Los diputados se pusieron de pie y lo ovacionaron. Las familias de María de los Ángeles González, de Rosa Reyes Quirós, de la joven sin nombre confirmado, de Graciela Arias Ábalos, no estaban en esa sala. Sus nombres no sonaron ese día. Nadie las mencionó. Gregorio Cárdenas salió de Lecumberri el 8 de septiembre de 1976 y fue directamente a la Basílica de Guadalupe a dar gracias a la Virgen. Se instaló con su familia en la calle General Argumendo, número 73, a espaldas de lo que había sido el Palacio Negro. Se inscribió en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón de la UNAM para estudiar Derecho de manera formal. En 1982 se tituló con una tesis cuyo título, en retrospectiva, resulta casi inimaginable: Insuficiencia de nuestra legislación en la inimputabilidad por ausencia o disminución de capacidad mental. El hombre que mató a 4 mujeres se tituló como abogado escribiendo sobre la inimputabilidad de los asesinos. Ejerció el derecho, expuso su pintura en galerías, siguió escribiendo. En sus últimos años vivía en Los Ángeles, California, donde trabajaba como litigante. El 2 de agosto de 1999, Gregorio Cárdenas Hernández murió de causas naturales. Tenía 84 años. ¿Qué queda de todo esto? Queda, primero, la pregunta sobre la salud mental, que este caso puso sobre la mesa y que el sistema mexicano no supo cómo responder con suficiente honestidad. El daño neurológico era real, pero también lo era la planificación, también lo era la simulación, también lo era la construcción deliberada de una imagen pública. El debate no se cerró en 1942, ni en 1976, ni ahora, y lo más responsable que podemos hacer con él es reconocer que no tiene una respuesta simple. Queda, también, la pregunta sobre la justicia: 34 años de reclusión sin sentencia formal consolidada, un sistema legal que no tenía herramientas para procesar a un asesino serial, un mecanismo de liberación que dependió, en última instancia, de que un abogado argumentara que su cliente ya era demasiado viejo para matar. Y queda, sobre todo, la imagen de ese Congreso de 1976, una ovación de pie para el hombre que había enterrado a 4 mujeres en su jardín, mientras las familias de esas mujeres no estaban en la sala, mientras sus nombres no se pronunciaban: María de los Ángeles González, la joven sin nombre, Rosa Reyes Quirós, Graciela Arias Ábalos. 4 mujeres, 4 vidas, 4 historias que merecían un desenlace diferente. Eso es lo que queda, y eso es lo que no debemos olvidar. Gracias por escuchar esta historia real. Soy David y, sin nada más por el momento, nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.